Ya comenzamos, 9:40, esta es la edición de Mercado Global de hoy con Paula Comandari. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días. Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy atentos a cómo el petróleo está causando mucho impacto en el mundo y también en las decisiones aquí en Chile. Seguimos el movimiento de los mercados. Comenzamos esta edición de Mercado Global. Santander Rewards, Interwins, el mayor distribuidor de radiocomunicación Motorola de Latinoamérica. Evol, soluciones energéticas para tu empresa. Abre tu cuenta de ahorro Plan Vital. Y Claro Empresas, por ti cada día mejor. Presentan Mercado Global. Comenzando, Paula, con la noticia del día. El petróleo retrocede con fuerza y vuelve a instalarse por debajo de los $100 por barril. La razón, un intento diplomático que empieza a tomar forma. Estados Unidos envió a Irán a través de Pakistán un plan de 15 puntos para poner fin al conflicto, según indicó anoche el New York Times. Según fuentes con conocimiento directo de las conversaciones, la propuesta ya fue entregada a Teherán, pero hasta ahora no hay una respuesta oficial. Aún así, el solo gesto bastó para mover los mercados. El Brent cayó cerca de un 5%, tocando mínimos en torno a los $97. Ahora, hace pocos segundos atrás, lo revisé y ronda los 99. Las bolsas en paralelo reaccionaron al alza en Europa, pero ojo, porque los índices, los más importantes estadounidenses, están operando a la baja. Así es, eso es más sorprendente. Hay señales políticas que acompañan el movimiento. Donald Trump dijo que Irán está diciendo cosas sensatas en estas negociaciones que tienen como plazo límite el viernes. Pero ojo, porque esto convive con una escalada militar en paralelo. Bien curioso esto, porque Estados Unidos está preparando el envío de miles de soldados adicionales a Medio Oriente. Es decir, diplomacia y presión militar están avanzando al mismo tiempo. Un clásico, en todo caso, en este tipo de conflictos. En Europa, el conflicto está generando fricciones políticas. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó la postura de Estados Unidos, sugiriendo que los aliados europeos podrían sumarse con presencia naval en el estrecho de Hormuz. Sí, fue bien sorpresiva esa intervención, porque la OTAN había estado como fuera, muy distante de eso. de este conflicto. Pero, bueno, era obvio, esa idea cayó mal en varias capitales y diplomáticos europeos reconocen que están en una posición muy incómoda. Quieren mostrar apoyo, sí, pero no involucrarse directamente en la guerra. En el fondo lo que se ve es un equilibrio muy frágil, señales de negociación que enfrían los mercados, pero con una tensión militar que sigue completamente vigente. Sí, y eso también se traduce a lo que está pasando aquí en Chile, porque, claro, el tema de lo que está pasando en el mundo, obviamente que impacta también al Banco Central, que decidió mantener la tasa de política monetaria en 4,5%, advirtiendo una importante alza de la inflación por el precio de los combustibles. Y el ente emisor estima que la inflación anual se va a ubicar en 4%, igual impactante, 4% en el segundo trimestre. Claro, va a volver a ese nivel, porque ahora estamos en bastante menos que eso, estamos en 2,4. El ente emisor entregó sus argumentos en el informe de política monetaria de marzo, que va a presentar en un rato más la presidenta de la institución, Rosana Costa, en la Comisión de Hacienda del Senado. Eso es a las 10:30, el informe ya se publicó a las 9. El Central redujo el rango de crecimiento estimado para la economía chilena en 2026 hasta entre 1,5 y 2%. En el IPOM de diciembre se esperaba un rango de 2 a 3%. Claro, el gobierno anterior estaba muy contento porque ellos proyectaban un 2,5% como piso. Así que una noticia bien relevante esta proyección, esta advertencia que hace el Central. Y en este informe el ente emisor reconoce el efecto del alza del petróleo, de los combustibles en la inflación y, como les digo, eleva la proyección y se espera un aumento relevante, ya no solo en el primer trimestre, sino que en el IPC de este año, pero que se supone volvería a la meta del 3% hacia el segundo trimestre recién del próximo año, del 2027. El mercado internacional, el diplomático, el bélico y su influencia también en Chile es la noticia del día. Vamos a revisar la prensa internacional. Financial Times. Oye, Brasil se prepara para enfrentar un shock externo que ya está pegando por varios frentes. El gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva lanzará un programa de emergencia por unos 15.000 millones de reales, esto es más o menos
algo así como 3.000 millones de dólares para apoyar a empresas golpeadas por la guerra, pero también por los aranceles de Estados Unidos. El programa no es menor, apunta a sectores estratégicos, exportadores industriales afectados por restricciones comerciales, pero también productores de fertilizantes, un insumo crítico para la agricultura brasileña, que depende fuertemente de importaciones hoy interrumpidas por el conflicto. Esto se enmarca en una nueva fase del plan Brasil Soberano, que Lula ya había activado cuando Trump impuso aranceles del 50%, ¿se acuerdan ustedes?, a productos brasileños el año pasado. Pero ahora el contexto es más complejo, no es solo el comercio, es energía, insumos y presión inflacionaria. Ahí está el problema político. El alza de los combustibles ya está generando malestar en camioneros, agricultores y empresas, 3 sectores altamente sensibles en Brasil. Los recursos se van a destinar a capital de trabajo, compra de maquinaria, expansión productiva e innovación tecnológica. Y la idea es que las empresas puedan adaptarse a un entorno internacional mucho más volátil. Pero el financiamiento también abre preguntas. El plan se alimenta de excedentes fiscales y fondos públicos en un momento donde el espacio fiscal no es infinito. Lo estamos viviendo en carne propia. En el fondo, Brasil está tratando de hacer algo que varios países emergentes están evaluando, que es amortiguar un shock global que no controlan, pero que impacta directamente en su economía interna. El Financial Times analiza la situación brasileña. Bloomberg. Irán está transformando el estrecho de Hormuz en una herramienta de poder. En una señal inédita permitió el paso de buques extranjeros, pero bajo condiciones estrictas definidas por Teherán. La navegación es segura, dicen, para los buques no hostiles, lo que por supuesto no incluye embarcaciones estadounidenses. Y no solo eso, según Bloomberg, Irán ya estaría cobrando tasas de tránsito a algunos barcos comerciales, lo que marca un cambio relevante. No solo controla el paso, empieza a monetizarlo. No, y es súper relevante porque además los seguros que se están cobrando de las compañías de seguro a estas embarcaciones es súper alto. Claro. Entonces casi es preferible pagar esto que está solicitando Irán. Y todo esto ocurre mientras el tránsito marítimo en Hormuz está prácticamente, como sabemos, paralizado, con solo un número muy reducido de barcos cruzando, muchos de ellos pegados a la costa iraní para minimizar riesgos. El impacto global es enorme. Por este estrecho pasa cerca del 20% del petróleo y gas del mundo, además de alimentos, metales y otras materias primas clave. En Asia, donde la dependencia energética es altísima, ya se habla de posibles racionamientos. De eso estamos hablando. De hecho, los gobiernos están preparando planes de contingencia ante cortes de suministro. Y los mercados están en modo hipersensible. Cada señal, una carta, una declaración o un movimiento militar se traduce en saltos en los precios. Lo interesante es la dualidad, porque mientras Irán abre parcialmente el paso, al mismo tiempo reafirma su soberanía sobre la ruta, dejando claro que el restablecimiento total depende del fin de las amenazas militares. En simple, Hormuz dejó de ser solo un punto geográfico, hoy es una palanca estratégica en plena guerra, dice Bloomberg. The Wall Street Journal. El Wall Street Journal pone el foco en un fenómeno más silencioso, pero igual de relevante. Me llamó la atención, fíjate. A ver. Es el rearme de países que históricamente estaban fuera de todo radar geopolítico. El caso más claro es el de Nueva Zelanda. El país planea invertir unos 7.000 millones de dólares en defensa en los próximos años, en capacidades que van desde helicópteros y drones hasta misiles y modernización de infraestructura militar. Esto era impensado hace muy poco tiempo atrás. El punto de inflexión es concreto: ejercicios navales chinos con fuego real cerca de Australia y Nueva Zelanda el año pasado, algo, como les digo, impensado no hace pocos años. Hace una década esto tampoco se hablaba. Y eso cambió la percepción estratégica de estos ejercicios. Nueva Zelanda entendió que su ubicación remota ya no es garantía de seguridad. Además hay un problema interno porque están perdiendo personal militar que migra a otros países por mejores remuneraciones, lo que obliga a reforzar también el reclutamiento. Este movimiento no es aislado, responde a una tendencia global. El avance militar de China, la guerra en Ucrania y la creciente competencia entre potencias están empujando a países más pequeños a fortalecer sus capacidades. Y hay un rol específico en juego. Nueva Zelanda puede transformarse en un actor clave en la vigilancia de rutas marítimas del Pacífico Sur, liberando recursos de Estados Unidos en otras zonas críticas como Taiwán. En el fondo, lo que muestra este caso es que el reordenamiento geopolítico está permeando a todo el sistema internacional, afirma el Wall Street Journal. Mercado Global. Tele 13 Radio. 103.3 FM. El resumen de las noticias lo tiene Andrea Rivera aquí en Mercado Global.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, se sumó a su par en Hacienda, Jorge Quirós, y descartó que el Estado esté en quiebra. Alvarado consideró que en quiebra es un término más coloquial, pero insistió en que el país presenta una situación fiscal severa. El alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, calificó de irresponsable las afirmaciones del gobierno que indican que el país está en quiebra y reconoció que Chile viene con una situación fiscal compleja hace años, pero no es Argentina, por lo que pidió honestidad y sentido de responsabilidad. En Tele 13 Radio, Claudio Agostini, economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, afirmó que la decisión del gobierno de traspasar el alza de los combustibles a las personas es razonable por razones más políticas que económicas. Haberlo hecho más gradual, dijo, y evitarse parte del problema. Agostini afirmó que si se va a subir el precio del petróleo, podría ser la oportunidad para moverse un paso en la dirección correcta y subir el impuesto al diésel de una vez. 26 alcaldes de la oposición llegaron hasta el Palacio de la Moneda para entregar una propuesta al gobierno que mitigue el alza del precio de los combustibles. Los ediles pidieron eliminar las propuestas que rebajan el impuesto a las grandes empresas y elimina el pago de contribuciones porque a su juicio afectará la recaudación fiscal. También pidieron medidas especiales para el transporte rural e interurbano, junto con solicitar medidas para los municipios que deberán enfrentar un alza de los costos cercano al 30%. En el primer IPOM del año, el Banco Central subió el pronóstico de inflación a un 4% a diciembre y bajó su proyección de Producto Interno Bruto a un rango entre un 1,5% y un 2,5%. El reporte advierte que los precios internos tendrán un alza importante en el corto plazo, producto del aumento de los precios internacionales de los combustibles. El gobierno propone una reducción de 72.000 millones de pesos en seguridad, según el Ministerio del Ramo. Los mayores recortes será en Carabineros y la PDI, así como el plan contra el crimen organizado y calles sin violencia. La oposición afirmó que esta reducción en seguridad no se condice con el relato del gobierno de emergencia. La Fiscalía francesa pidió 30 años de prisión contra el chileno Nicolás Cepeda al considerarlo culpable de matar a su exnovia japonesa Narumi Kurosaki en el año 2016 y cuyo cuerpo nunca apareció. Ante el Tribunal de Lyon, la Fiscalía pidió a los magistrados y al jurado popular declarar culpable de asesinato premeditado a Nicolás Cepeda, quien insiste en su inocencia. Un nuevo ataque iraní con bombas de racimo en la ciudad israelí de Bnei Barak dejó al menos 12 heridos. La nueva oleada de misiles lanzados por el régimen de Teherán fue rechazada casi en su totalidad por las defensas de Israel, pero un proyectil impactó en una zona residencial. Gracias, Andrea. Buenos días. Buenos días. Mercado Global. Tele 13 Radio. Datos al cierre, Paula Comandari. Oye, noticias que están fresquitas. Fíjense que acaba de salir esta información que Albemarle inicia evaluación ambiental del primer proyecto de extracción directa de litio en Chile. Como deben de estar aplaudiendo en el gobierno de José Antonio Kast, porque hay varias mineras que están reactivando varias inversiones. Y la iniciativa, dicen, se va a desarrollar en el Salar de Atacama, que ellos también tienen ahí algunas... Tienen otra explotación. Sí, tienen ahí tierras para hacerlo. Y cuenta, dicen, con una tecnología diseñada para aumentar la eficiencia del proceso y contribuir a una reducción neta del bombeo de salmuera. Así es que importante. Mira. Esa información recién salida del horno. Y esto lo somete a evaluación ambiental. O sea, empieza el proceso, digamos. Empieza el proceso en el CEA, ya. Proyecto Transición hacia la extracción directa del litio. Una iniciativa que obviamente busca avanzar hacia una producción más eficiente y sostenible en el salar. Último dato al cierre. Se marca un fin de una era muy importante en el Banco Santander, fíjense, porque Claudio Melandri dejará la presidencia después de más de una década en dicho cargo y tras 37 años en el grupo de capitales españoles. Eso fue lo que informó la institución financiera mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero, donde comunicó que en la sesión del directorio realizada ayer, martes, se tomó conocimiento de la renuncia del director titular y presidente del directorio, argumentando motivos personales. El mayor banco de la plaza local notificó que en su reemplazo va a asumir un conocido, el economista Rodrigo Vergara, en la presidencia, quien hasta ahora ejercía como primer viceministro del directorio. Datos al cierre en esta edición de Mercado Global. Esto es Mercado Global presentado por nuestros auspiciadores.
Porque las relaciones largas y profundas merecen ser premiadas, Santander Rewards sigue evolucionando para entregarte más beneficios que son importantes para ti. Santander, es el momento. En tu empresa cada decisión cuenta y la energía también. Evol te ofrece soluciones energéticas personalizadas que mejoran la eficiencia y reducen tus costos. Asesórate con los que saben. Evol, transformando decisiones energéticas en ventajas competitivas para las empresas. Más info en evol.energy. En Claro Empresas cuentan con infraestructura de clase mundial para empresas que no se detienen. Cuentan con soluciones de nivel empresarial SD-WAN, Cloud y ciberseguridad gestionada. Un nuevo audiolibro imperdible de Storytel, Hackea tu mente, de Roberto Cami. 52 ideas inspiradoras para reflexionar sobre negocios, emprendimiento, liderazgo, desarrollo personal y tendencias. Solo en la app Storytel. Descarga desde App Store o Google Play y prueba 7 días gratis. Storytel es como un streaming, igual que un Storytel. Abres la aplicación y ahí están los libros y tú puedes elegir el que quieras. Esta variedad, sí. Así, tal cual. Por fin la espera terminó porque el próximo lunes 30 de marzo, después de la gran final de Todos los Tiempos del Mundo Supuesto, será el gran estreno de Vecinos al Límite, un reality basado en hechos reales, solo por el 13 y 13 Go. Café de la mañana listo, noticias revisadas y tu bono de desempeño ya está creciendo con AFP Plan Vital. Inviértelo y hazlo crecer en el APB o cuenta de ahorro Plan Vital. AFP Plan Vital, una compañía Generali. ¿Sabías que sonido, claridad y coordinación son parte de una sinfonía? Y también de una alianza no convencional. Interwins, el mayor distribuidor de radiocomunicación Motorola en Latinoamérica y clásica no convencional, unen tecnología y música para conectar personas. Descubre más de esta alianza en interwins.cl. Cerramos esta edición de Mercado Global, Paula Comandari. Te cuento que en doble clic, Ramón Ulloa continúa con el tema del momento y va a conversar con el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre, Sergio qué Pérez. importante, lo queremos escuchar para ver cómo están las conversaciones entre las distintas federaciones, porque él está muy en la línea de la conversación y de, entre comillas, respaldar las acciones del gobierno, pero bueno, se debe a sus bases, no es tan sencillo. Así que eso lo comenta junto con Ramón Ulloa en doble clic después de la pausa y después del término del Mercado Global. Y suena Guns N' Roses, esto no es un comentario político, se llama Welcome to the Jungle, bienvenido a la selva. Porque un día como hoy de 1986, hace 40 años, Guns N' Roses firmó su contrato para grabar su álbum debut, que es precisamente uno de los mayores debuts de la historia del rock. Oye, antes de dejarlo, solo decirles que hay algunos ejecutivos que me dicen que podría haber escasez de benzina en 48 horas, ¿ya? Pero la información desde la fuente oficial, desde ENAP, es que se supone que está garantizado el suministro. Ahora, quedan menos de 24 horas para que suba el precio y se entiende que el alza va a disminuir totalmente la presión por el consumo. Pero efectivamente hay algunas bencineras, en Santiago al menos, es lo que tenemos reportes, con problemas, que no tienen benzina o no tienen petróleo o no tienen ambas. Así que eso ha pasado en algunas cosas. No parece generalizado, pero hay en algunas bencineras. Vamos a tener que seguir monitoreando el tema. Se sigue monitoreando en Tele 13 Radio a las 10 con doble clic, a las 11 con Andrea Rivera en lo que marca a la mañana y luego, por cierto, en Conexión Tele 13 con Paula Comandari y en modo avión a las 8. Ahí no monitoreamos nada, pero igual estamos en modo avión. No, estamos con todo. 20 horas. Todo en Tele 13 Radio. Muchas gracias por estar ahí. Chao, que tengan un buen día.